Hola, vamos a ver cómo podemos encender y apagar un LED con un sensor de luz. En esta ocasión, un sensor de luz vamos a utilizar una resistencia LDR que varía su valor según la luz que reciba. La vamos a conectar aquí a esta parte de nuestra placa porque son las entradas analógicas, las que pone Analogic In, ¿lo veis? Bien, ¿por qué se dice entrada analógica? Porque este no es un sensor que me diga que pasa corriente o no pasa corriente, no tiene dos valores solo, sino que puede tener muchos valores. Depende de la luz que le llegue, va a tener más valores o menos valores, un valor diferente de resistencia. Eso nos lo traducirá nuestra placa Arduino en una serie de datos que aparecerá y con eso podremos ir haciendo nuestro programa. Pues bien, ¿cómo se conecta? Pues en este caso el LDR no tiene polaridad, entonces me da igual cualquiera de las dos patillas, veis que lo tenemos aquí, pues lo ponemos a 5 voltios. Lo hemos puesto aquí, en el más, por si en otro circuito tenemos que conectar más cosas, pues ya sabemos cómo conectarlo todos a ese 5 voltios. La otra patilla tiene aquí a GND, al GND que hay aquí al lado, de 5 voltios. Pero antes haremos pasar por una resistencia, aproximadamente unos 10 kiloohmios, una resistencia bastante más alta que los LED. Entonces fijaros que pasa en la misma, pasa, si os fijáis, aquí a la resistencia, la misma patilla, y después a GND, este de aquí. Y en la misma patilla donde hemos conectado la resistencia, le vamos a decir dónde van a entrar los valores que toma. Y entonces lo hemos puesto, por ejemplo, en el A2. Lo podemos haber puesto en analógico 0, 1, 2, 3, 4, 5. En este caso hemos elegido el 2, luego hay que tenerlo en cuenta a la hora de programarlo. También tenemos, pues como siempre, nuestro circuito con un LED. Lo hemos puesto en este caso en la entrada 12, una resistencia de 220 a GND, a tierra, el que hay aquí arriba. Bien, este sería el circuito. Cuando nosotros tapemos este sensor de luz, el LDR, entonces se debe encender la bombilla, en este caso un diodo LED. Cuando no lo tapemos, le estará entrando luz, simulará que es de día y entonces se apagará. Vamos a ver cómo se programa eso. Bien, primero tenemos que saber aquí dónde lo he conectado. Fijaros que lo he conectado en el 2. ¿Veis que aquí tenemos un montón de números que están bailando? Bien, pues no. Si os fijáis en el 2, veis que está más o menos fijo. Veis que tiene un valor de 700 y algo. Pues bien, si pongo el dedo encima, habéis visto que ha bajado a 400 y algo. Va variando. Entonces ya sabemos que en función, si lo voy separando poco a poco, 500, 600, hasta 700 otra vez, 60. Es decir, depende de la luz que le entre, así va a darme un valor. Entonces ya sí que va de 700 a 470. Y ese es un valor que tengo que tenerlo en cuenta. ¿Qué voy a hacer con ese valor? Pues lo voy a leer de la placa y se lo voy a poner a una variable. Y así ya vemos una introducción a lo que son las variables. Una variable, sabéis que es por ejemplo, la X, la Y o el nombre que nosotros queramos. Es algo que nosotros le vamos añadiendo valor. Le vamos cambiando el valor en función de nosotros le damos. O se lo damos nosotros, decimos esa variable vale 5 o la va leyendo de aquí. ¿Cómo creo una variable? Pues la variable la tenemos aquí, ¿lo veis? Cuando pone operadores, variables, y le digo que me la cree. Y entonces me dice, ¿cómo la vamos a llamar? Pues, por ejemplo, vamos a decirle luz, ¿no? Le digo aceptar. Y entonces aquí ya me aparecen las diferentes posibilidades que hay. Y aquí normalmente me ha aparecido esto, porque por defecto te muestra la variable aquí su valor. Y esto es bastante interesante, lo podemos sacar aquí. Que me lo ponga porque así sé qué variable está tomando y si lo estoy haciendo bien, si está cogiendo los valores de la placa, para evitar que haya errores. Bien, ¿qué le digo? Pues fijar luz, ¿lo veis? A un valor. En este caso sería 0, si hago clic, si le pongo 45, pues también valdría, ¿lo veis? En el momento que le da la bandera, veis que ha cambiado a 45, ¿no? Pero no quiero ponerle 45, le quiero poner que lea de dónde está ese valor, ¿vale? Entonces en movimiento tenemos valor de sensor analógico 1 por defecto. Pues entonces lo voy a decir, fija a la variable luz el valor que lea del sensor analógico 1. Se lo pongo ahí, no lo tengo en el 1, lo tengo en el 2. Pues entonces se lo cambio al 2. ¿Lo veis? Entonces fijaros, cuando le doy la bandera, ahora ha puesto 760. ¿De acuerdo? Pero claro, fijaros, la ha leído una vez sola.
Entonces esto ahora veréis que para hacer yo mi circuito, le voy a poner un por siempre. Y claro, si le pongo un por siempre, ¿qué es lo que va a hacer el programa? Fija el valor que detecte en ese momento, después se me va a ir al bucle, pero ya no va a cambiar esto. Es decir, esto debe de estar dentro, para que siempre cambie y siempre vaya leyendo. Entonces, fijar ahora cómo va a cambiar aquí. ¿Veis que cuando pongo, ¿lo veis? Ahora sí cambia. Le pongo el dedo encima, se me va a 418, lo quito y se me va a 700. ¿Para qué sirve saber esto? Porque ahora tengo que decirle, venga, vamos a coger y vamos a decirle si el valor de la variable luz es menor de un número concreto, vamos a suponer que es de noche y entonces vamos a encender el LED. Y si no, vamos a suponer que es de día y lo apaga. Vale, pues buscamos lo de siempre, el sí, si no. Y se lo ponemos ahí, dentro del bucle, por supuesto. Entonces, ¿qué vamos a poner? Si luz es menor de... ¿De qué número? Pues ya sabemos que va de 756 a 400 y pico. Entonces vamos a decir que si es menor de 500, entonces ya sabemos que es de noche. Pues vale. Como tenemos que poner un operador, que es decir, luz menor que, pues en este cuadrito de aquí, ¿cómo se pone eso? Pues una operación, operadores. Y aquí tenemos, fijaros, este menor que este. Pues lo cogemos y lo ponemos ahí. ¿Cómo pongo ahí luz? No se pone a mano, sino me voy donde pone variable. Veis que aquí aparece luz, lo engancho y se lo pongo ahí. Y aquí sí que pongo, hemos dicho, 500. ¿Siempre va a ser 500 en todos los programas? No. Pues que va a depender de dónde lo tenga, cuánta luz esté recibiendo en ese momento, si está recibiendo más luz, menos luz. Incluso aunque las LDR sean parecidas, hay unas que dan un valor y otras dan otro diferente. Es decir, en este caso, yo sé, fijaros, que si me acerco aquí, baja hasta 410, y si lo retiro, sube a 700 y pico. Entonces, por 500 eso es más o menos cuando, digamos, es casi de noche. Es decir, casi lo estoy tapando del todo. Si lo dejo sin tapar, casi, veis, se me va a 600, 500 y algo. Y después ya, cuando lo tapo del todo, se baja de 400. Entonces, ¿qué voy a poner? Pues yo voy a poner, en este caso, 500. Pero ya hemos dicho que no siempre va a ser igual. Entonces, si luz es menos de 500, resulta que es de noche. Pues yo le voy a decir, entonces, que me encienda mi diodo que lo tengo en el 11, ¿vale? En este caso no puedo poner el 12. Entonces debería cambiarlo en la placa, claro. Y si no, entonces resulta que le voy a decir que coja y lo apague, ¿vale? Digital 11, perdón, se ha quedado ahí, apagado. Pues con esto no tiene que funcionar. Es decir, en el momento que yo no tape el LDR, no se tiene que, el valor es mayor de 500 y no se enciende. Si vuelve otra vez al bucle arriba, fijo, vuelve a leer luz. Resulta que he puesto el dedo, está a menos de 500. Entonces, ¿luz menos de 500? Sí. Entonces enciéndeme el 11. Y este no le hace caso. En el momento que quite el dedo, el valor de luz va a ser mayor de 500. Y entonces este no le hace caso, entonces se va a si no y si no enciende. Y con esto controlamos y apagamos un diodo con un sensor de luz.